aléjate del pecado y arrepiéntete. Si tú continúas viviendo en pecado, inevitablemente te va a ir mal. El libro de Proverbios capítulo 28 versículo 13 dice: el que encubre sus pecados jamás prosperará. Y esa sí es una ley en la vida, que el que anda en pecado nunca le va a ir bien, porque ese pecado te va a dañar, te va a consumir. Mire, la Biblia es muy clara cuando dice: huye de la inmoralidad sexual, huye del pecado, huye de la perversión, huye. Yo quiero decirte en esta noche, si tú eres consciente que estás viviendo en pecado, arrepiéntete en esta noche para que no te vaya mal. Pídele perdón al Señor Jesús y dile: Señor, hasta acá voy con el pecado, no más quiero vivir en la libertad. Y te aseguro que si tú te arrepientes, tenemos un Salvador que, sin importar lo más grave que hayas hecho, te va a perdonar y te va a volver a dar una oportunidad. Abra conmigo el libro de los Hechos, capítulo 7. Hechos, capítulo 7, versículo 55. Hechos, capítulo 7, versículo ¿qué? 55. Tengo dos historias para contar de la Biblia y usted va a estar muy pendiente, porque si se pierde de algún detalle de esta historia, usted se va a perder de la palabra que Dios tiene para usted. Amén. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, ¿le qué? ¿Le qué? Tenga muy en cuenta esa palabra. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba ¿cómo? Tenga en cuenta ese nombre. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y ahora el versículo 1 del capítulo 8 dice: y Saulo consentía en su muerte. Y hasta ahí. Y Saulo consentía en su muerte, es decir, en la muerte ¿de qué? De Esteban. Muy bien. He querido hablar acerca de este tema porque tal parece ser que dentro de los hermanos de la iglesia se ha levantado una teología equivocada. Y yo sé que usted sabe de lo que estoy hablando. La teología del karma. ¿Usted ha escuchado la palabra karma? ¿Qué es el karma? A ver, ¿a cuántos nos gusta ver esos videos que dicen: uy, el karma, alguien hizo algo malo y qué pasó? Le dieron su merecido, ¿cierto? Entonces, el karma, ¿qué nos dice? Que cada uno recibe una retribución según lo que ¿qué? Lo que haga, ¿cierto? Entonces le dicen: uy, ve, ahí está el karma, porque hizo algo malo y recibió algo malo. Entonces, así viven las personas del mundo, y eso ha entrado a la iglesia del Señor. Entonces los hermanos, cuando se acercan a Dios, creen que viven una teología del karma. ¿Y cómo es la teología del karma en los hermanos? Los hermanos creen que al que hace las cosas bien, ¿le qué? Le va bien. Y al que hace las cosas mal, le tiene que ir mal. ¿Cierto? Entonces muchas personas dicen: pórtese bien para que le vaya bien. No le dicen: vea, si se sigue portando mal, le va a ir mal. Y entonces yo entro en la Biblia y yo me hago la pregunta como pastor, como teólogo, como exégeta. Yo hago la pregunta: ¿será que la teología del karma es una realidad en el ejercicio cristiano?
¿Será que verdaderamente nos tiene que ir bien en la vida cuando somos buenos y nos tiene que ir mal en la vida cuando somos malos? Y cuando yo me encuentro con esta escena, encuentro que el karma no existe para los cristianos. Porque si usted se da cuenta, aquí en esta historia hay dos grandes personajes. El primer personaje se llamaba Esteban. ¿Quién era Esteban? Esteban dice ahí que era un hombre lleno ¿del qué? Del Espíritu Santo. El primer mártir de la iglesia después de nuestro Señor Jesucristo. Algunos decían que era uno de los 12 apóstoles, medio hermano de Jesús, quien predicaba con muchas señales, y a causa de esa predicación fue increpado por las autoridades y por el pueblo, y por ser un buen creyente, por ser una persona llena del Espíritu Santo, por ser una persona que conocía la palabra de Dios, por ser una persona de un ejemplo intachable, que vio cómo se abrían los cielos ante sus ojos, ¿qué le pasó? La mataron. Si nosotros creyéramos en la teología del karma, diríamos que a Esteban le tenía que ir bien, que tenía que haber muerto de viejo, estando en una cama, postrado, y después de haber tosido 3 veces, entregó su espíritu y murió. Porque era una persona buena. Ahora tenemos el otro antagonista de la historia. ¿Quién era? Saulo. Ay, Dios mío, ese sí era malo, pero malo con M mayúscula. Malo, malo. ¿Por qué? Porque él, su trabajo era, a través de falsos testigos, levantar calumnia contra los hermanos de la iglesia para matarlos, asesinarlos, llevarlos a las autoridades. Este hombre era un perseguidor, este hombre era un homicida, y se supone que si Saulo era malo, ¿cómo le tenía que ir? Mal. Pero avancemos más adelante para mirar si es verdad, porque hoy le quiero hablar acerca de la libertad que Cristo ofrece. Y dice el versículo 58 que los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, mientras lo estaban apedreando. Quiero empezar diciendo que esta narración que vemos acá era una total injusticia. Saulo estaba allí presente, pero Esteban había sido injuriado por falsos testigos. ¿Cómo sabemos nosotros que este juicio fue injusto, fue maldadoso? Sencillo, porque en la palabra de Dios, Dios le permitió a su pueblo apedrear a aquellos que cometían ciertos pecados. Por ejemplo, si tú maldecías a tu papá, el pueblo tenía el derecho de sacarte y apedrearte. Si eras encontrado en adulterio, entonces podían sacarte y ¿qué? Apedrearte. ¿Por qué? Porque era la pena capital, el castigo más grande, el castigo capital. Pero como Dios siempre ha defendido los derechos de las personas, entonces Dios, a través de su ley, permitió que esta pena capital se diera siempre y cuando se cumplieran unos requisitos, o como decimos nosotros los abogados, no se le faltara a su debido proceso, que la persona tuviera derecho a defenderse. Es por eso que dice la ley que solamente alguien podría ser apedreado en presencia de 2 testigos, 2 personas que atestiguaran en contra de él. Ahora, ¿por qué le digo que este juicio fue malo, perverso? Porque Israel estaba bajo la supresión, bajo la opresión del Imperio Romano.
y el Imperio Romano no permitía que existiera la pena capital sin antes existir un juicio justo. ¿Cuántos recuerdan a nuestro Señor Jesucristo? Lo querían matar, pero ¿qué dijeron las autoridades romanas? No, primero tiene que ser escuchado por... ¿Quién fue el que se lavó las manos? Por Pilato, ¿cierto? Entonces primero tiene que pasar por una segunda instancia, así como en los procesos penales hoy en día, y si lo hallamos culpable, ahora sí, lo crucificamos. Roma tenía intensamente prohibido al pueblo de Israel apedrearlos. Pero como esto pasó en el calor de la discusión, dice que las personas se agolparon, crujieron sus dientes y empezaron ¿a qué? A apedrearlo. ¿Era justo ese juicio? No. No hubo oportunidad de defensa, no hubo una oportunidad de una segunda instancia. Aparte de eso, el protocolo decía que la persona tenía que ser sacado fuera de la ciudad, porque ustedes entienden que a los judíos no les gustan los muertos, porque si los tocan se contaminan y qué pereza, toda una semana purificarse. Entonces mejor era sacarlo y matarlo a las afueras para que no contaminara al pueblo. Pero dentro de ese proceso Dios les había dicho, mire, antes de que lleguen, cuando falten unos 60 metros para llegar, usted le va a preguntar al personaje, ¿se arrepiente de lo que hizo? Y entonces el personaje tendrá la oportunidad de decir sí o decir no. Si la persona decía me arrepiento, pues de todas maneras lo iban a matar, pero por lo menos se moría arrepentido, ¿cierto? Es decir, le preguntaban para que pudiera entrar en el reino de los cielos. Y usted dirá, uy, que no, hay una gran diferencia entre morir en pecado y morir arrepentido, ¿cierto? Ahora, cuando vemos la lectura allí, a Esteban le preguntaron si se arrepentía de lo que dijo. No, alguien levantó la mano y empezó piedra. Eso parecía una manifestación de la Universidad Nacional. Piedra por acá, piedra por allá. Número 2, faltando más o menos unos 30 metros, ¿cierto? La persona que era el testigo lo llevaba hasta el lugar y no era permitido que todo el pueblo lo apedreara, sino que esos dos testigos, acuérdense el debido proceso, uno de ellos lo empujaba y trataba de tirarlo por un despeñadero para que las piedras del despeñadero lo mataran. ¿Cuántos se acuerdan un pasaje de Jesús que estaba iniciando el ministerio? ¿Sí? Y entonces dijo, no, es que yo soy el Mesías. Y todo el mundo, ¿qué dijo? Y se lo llevaron afuera para tirarlo. ¿Por qué? ¿Sí ve cómo era el debido proceso? Lo sacaban y ¿lo qué? Lo tiraban y ahí lo mataban. Pero dice la Biblia que él, a través de un milagro, simplemente pasó en medio de las personas y se salvó. Ahora, en esta muerte de Esteban vemos que a Esteban lo iban a tirar para matarlo, sino que ¿qué? Número 3, ¿por qué no fue justo el juicio de Esteban? Porque la ley decía que solamente los testigos, entonces el primer testigo lo tiraba, y si quedaba vivo, el segundo testigo cogía una piedra grande y se la tiraba en el pecho y en el corazón, para que así no hubiera manos injustas en todo el pueblo, sino solamente fueran 2 personas, los 2 testigos, las que lo mataran. Y así la sangre del muerto no cayera sobre toda la comunidad. Hago yo la pregunta, ¿cuántas personas tiraron piedra en la muerte de Esteban? Muchas. Y el último, entonces, el protocolo decía que si después de tirarle la piedra encima no se moría, porque era MacGyver, porque era personaje de Marvel, entonces ahora sí el pueblo tenía derecho ¿a qué? A apedrear. Última vez le pregunto, ¿cree que la muerte de Esteban fue justa? No, fue algo totalmente injusto, fue algo totalmente
criminal. Ahora, ¿yo por qué le cuento esto? Porque probablemente usted haya escuchado que lo que usted hace cuando es joven va a afectar el resto de su vida. Y eso es un principio fundamental, porque la mayoría de nosotros hemos recibido esa advertencia particular y ciertamente es importante. Y en muchos ámbitos de la vida nosotros debemos recibir la advertencia de que el futuro invariablemente se ve afectado por el presente. Y como la mayoría de advertencias que uno recibe en la vida, es mejor prestar atención antes de que cometamos un pecado y errores graves. Pero dice la historia allí que Pablo consintió la muerte ¿de qué? De Esteban. Y acá es donde quiero que usted me preste mucha atención, porque mientras lo estaban apedreando, mientras estaban haciendo una injusticia, llegó Saulo. Y cuando llegó Saulo, todo el mundo dejó de tirar piedra, porque Saulo era la autoridad. Saulo hacía parte del Sanedrín. En otras palabras, los que estaban tirando piedras dijeron: nos metimos en un problema. Y entonces dejaron de apedrear. Y entonces se quitaron su ropa, sus vestidos, y los colocaron, esos testigos los colocaron a los pies de Saulo. ¿Y qué hizo Saulo? Una palabra de 4 letras. ¿Qué hizo? Nada. Pablo podía haber detenido la muerte de Esteban. Si Pablo en ese momento hubiera dicho: hey, deténganse, está mal lo que está ocurriendo. Si lo matan, los mato a ustedes porque yo soy la autoridad. Pero en vez de eso, ¿qué hizo Pablo? Consintió. Participó. Es más, algunos teólogos creen que la última piedra de testigo la tiró Pablo. Por eso dice en el versículo 8:1: Pablo consentía la muerte de Esteban. ¿Qué pensaría si usted hubiera sido Pablo y usted hubiera dado el consentimiento de la muerte de Esteban? Si usted hubiera estado en ese lugar, ¿qué hubiera pensado usted? ¿Ah? ¿Sabe qué yo hubiera pensado? Yo hago parte de este homicidio. Yo soy el que di la orden para que muriera. Ahora, yo quiero que usted piense, ya no pensemos en Pablo y en Esteban, vamos a nuestra vida. Yo quiero que usted piense por un segundo, por 10 segundos, ¿cuál es el pecado más grande que usted ha cometido en la vida? No lo vaya a decir porque nos sonrojamos acá, pero yo quiero que usted lo piense por un momento. ¿Cuál ha sido el pecado más grande que usted ha cometido en la vida? Si no le sirve esa, quiero que piense cuál ha sido la peor decisión que usted ha tomado, que hoy usted se arrepiente eternamente porque esa decisión no lo ha dejado avanzar en la vida. Quiero que lo piense y quiero que usted le ponga mucha seriedad a este momento. Quizá alguien dirá: ¿me dejé embarazar, pastor? Si no hubiera quedado embarazada, mi vida no sería el caos que tengo hoy. Otros dirían: pastor, consumí bazuco y ya no puedo salir de ahí, y desde entonces lo deseo y si me dan, me descontrolo y me voy. Otros dirán: pastor, una infidelidad, una inmoralidad sexual que no le he confesado a nadie, pero cuando estoy con mi esposa, con mi esposo, me acuerdo que en algún momento tengo que confesarle. ¿Cuál ha sido el pecado más grande? Y si alguien dice que no ha cometido pecado, pues la Biblia lo llama mentiroso. Porque cada uno de nosotros somos un Saulo. Tenemos un pecado, una decisión, un hábito tan malo que marcó nuestras vidas. Y siguiendo con la historia, hago yo preguntas retóricas.
Me pregunto cuántas veces después de esta escena Saulo no vio el rostro de Esteban en sus sueños. Mire, yo he tenido la oportunidad de estar con hermanos que involuntariamente han matado a alguien en un accidente de tránsito. Porque fue un accidente, porque se quedó dormido, porque el carro le falló los frenos y mataron a alguien. O sea, no lo hicieron de manera voluntaria. Y estas personas me dicen: pastor, yo ya no puedo dormir en la noche porque sé que maté a alguien. Sé que una familia se quedó sin un padre, sin un hermano. Ahora imagínese a Saulo, que no lo hizo accidentalmente, sino que lo hizo ¿cómo? A propósito, adrede, voluntariamente. Yo me pregunto si alguna vez Saulo se despertó con un sudor frío mientras Cristo le enseñaba en el desierto y escuchaba y decía: Señor, no me tengas en cuenta este pecado. Y eso rodeaba su mente. Me pregunto cuánto lo perseguía el remordimiento del martirio de Esteban. ¿Sabe por qué? Porque esos pecados que marcaron nuestra vida muchas veces están en nuestra mente. Muchas veces llegan en la madrugada. Muchas veces cuando queremos volver a intentar algo, llega ese pensamiento. ¿Y sabe cómo se llama ese pensamiento? Culpa. Porque siempre las malas decisiones, el pecado, produce culpa. Yo me pregunto si alguna vez Pablo se arrodilló ante el Mesías durante sus años de entrenamiento y dijo: apártate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador. O quizá este hombre dijo: Señor, consíguete a otro para que haga tu trabajo, porque yo soy malo, yo tengo manchadas mis manos de sangre. Tú mereces algo mejor, tú puedes hacer algo mejor, escoge a otro. ¿Cuántas veces a Pablo no se le habrá metido a la cabeza lo que le pasa a usted y a nosotros cuando queremos salir adelante, pero la culpa del pasado no nos lo permite? La Biblia dice: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Eso dice Lucas 5:32. Pero también Jesús le dijo a una mujer: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y al leer historias como la de Juan 8, de la mujer que también iba a ser apedreada, la mayoría de las personas decimos: Jesús nos dice vete y no peques más, y nos centramos en el no peques más, no tengo que volver a hacerlo, cuando muchas veces la carga más grande no es no volver a hacerlo, sino levantarnos de la primera vez que lo hicimos. Por eso Jesús le dijo a Pablo: deja atrás a Esteban y sígueme. Y acá viene la segunda historia, porque quiero llegar a la conclusión de lo que Dios me dijo que orara. En el capítulo 13 y en el capítulo 14, sobre todo en el 14-19, vemos cuando ya Pablo fue transformado. Pablo tuvo un encuentro con Jesús camino a Damasco, y Jesús se le apareció, y desde entonces Pablo quiso seguir a Jesús. Pero Pablo no era ese hombre de liderazgo, no era ese hombre de autoridad, sino que se había vuelto en un hombre reprimido, se había vuelto en un hombre que le costaba hablar con las personas, que le costaba mostrar sus ideas. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que él era un homicida y que Esteban había muerto como él. Así que Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, nos hace un paralelo entre la muerte de Esteban, que murió siendo ¿qué? Apedreado, y en el capítulo 13, versículo que le dije, 14-19, el día que, como dirían algunos malos cristianos, le llegó el día del karma a Pablo. Porque si Pablo mató
mató a Esteban apedreado, ¿cómo tenía que morir Pablo? Apedreado. Y es más, hasta se inventan un versículo, porque Jesús dijo: al que hierro mata, dígame si eso no es karma. Entonces, Lucas, el escritor, dice: ¿qué fue lo que sanó la vida del apóstol Pablo? ¿Cómo hizo el apóstol Pablo para levantarse de su pasado, para dejar atrás la culpabilidad y para entender que Dios tenía un futuro grande para con él? Dice la historia que ocurrió exactamente lo mismo. Se levantaron unos hombres, unos falsos testigos, porque Pablo estaba predicando el evangelio. Y estos falsos testigos empezaron a excitar a la multitud y a decirle: matémoslo, apedreémoslos. Y tal cual como ocurrió con Esteban, la multitud cogió piedras y empezó ¿qué? Vuelvo y hago la pregunta: ¿era un juicio justo? Porque Esteban murió en Jerusalén, pero aquí en Listra ya era una ciudad romana donde se prohibía la pena capital. Aparte de eso, Pablo era un ciudadano romano y tenía derecho a pedir un juez más alto para que lo juzgara. Pero cuando nosotros leemos la historia, que se la prediqué hace 15 días, Pablo no abrió su boca. Como en otras ocasiones que decían: hey, soy ciudadano romano, no me peguen, no me castiguen. No, esta vez Pablo, ¿qué hizo? Cayó su boca, y muy seguramente Pablo por dentro dijo: llegó la justicia de Dios. Porque si yo maté a un santo hombre de Jehová apedreado, lo más seguro es que yo tenga que morir apedreado. Y dice la historia que estas personas lo apedrearon y solamente dejaron de tirar piedras porque creyeron que estaba muerto. Porque creyeron que ya había muerto. Y dice el versículo 20, o bueno, leamos desde el 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Esto parece simplemente una historia, pero en realidad era un proceso que Dios tenía que hacer con Pablo para que él venciera su culpabilidad y darle el único antídoto que nosotros tenemos ante el pecado. Y el único antídoto que nosotros tenemos ante el pecado se llama la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, bueno, si le va a dar ese aplauso, déselo fuerte. Pablo tenía que haber entendido que el karma para el creyente no existe. Existe la gracia de un Dios verdadero, que sin importar los errores que hayamos cometido en el pasado, su gracia nos dice que aunque merecíamos la muerte, aunque merecíamos la pobreza, aunque merecíamos la soledad, Cristo tomó nuestro lugar y ahora nosotros podemos volver a empezar desde cero. Independientemente de lo que nosotros hayamos hecho, por muy grave que hayamos desobedecido a nuestro Salvador, la respuesta que Él espera de nosotros es que nos arrepintamos genuinamente, le pidamos perdón, le creamos cuando dice que Él no nos va a condenar, y que no creamos que merecemos lo peor de Dios porque cometimos un error en el pasado. Eso ya no es karma, eso se llama gracia. Y ese es el mensaje del evangelio. Muchas veces nosotros, los hijos de Dios, juzgamos a las personas y decimos: si la cometió, la tiene que. Pero ese no es el pensamiento de Dios. Mire, yo tengo que confesarle algo en mi vida. Yo tenía un miedo irracional. El salmista dijo:
de los temores vespertinos, líbrame, Señor. Y yo un día estaba orando y el Señor me llevó a ese pasaje porque yo tenía un miedo en la vida. ¿Sabe cuál era el miedo en la vida? De que no me podía ir bien porque algo malo tenía que llegar. Entonces yo decía, no disfruto tanto porque en algún momento algo malo va a pasar. Entonces yo más bien como que no me alegro mucho, porque si me alegro mucho, Dios dice, muy contento, venga para acá, le mando esta enfermedad, venga para acá, le mando este problema. Y yo vivía atemorizado. Es más, hasta en la relación entre esposos, con mi esposa a veces nos reímos, decimos, estamos tan bien, y eso va a hacer que nos vamos a pegar una peleada que, mejor dicho, nos vamos hasta sacarlos. Porque muchas veces la culpabilidad nos hace pensar que no podemos vivir en un momento de bienestar porque inmediatamente nos va a llegar el mal. Y eso, mi amado hermano, no es vivir en libertad. Eso no es vivir en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Creer que el Señor es un juez que está esperando el momento en que más felices estemos para caernos y mostrarnos su justicia. Ese no es el mensaje del Evangelio. Por eso yo quiero terminar con dos consejos. Dos consejos para aquellos que no pueden vivir en libertad. Para aquellos que dicen, yo cometí un error, yo cometí un pecado y desde entonces no he podido volver a levantar cabeza. El Señor quiere llevarte a su libertad. Para aquellos que dicen, yo recibo lo que me llegue porque al fin y al cabo lo merezco. Dos consejos te da la palabra de Dios. El primero de ellos, aléjate del pecado y arrepiéntete. Si tú continúas viviendo en pecado, inevitablemente te va a ir mal. El libro de Proverbios capítulo 28 versículo 13 dice, el que encubre sus pecados jamás prosperará. Y esa sí es una ley en la vida, que el que anda en pecado nunca le va a ir bien, porque ese pecado te va a dañar, te va a consumir. Mire, la Biblia es muy clara cuando dice, huye de la inmoralidad sexual. Es decir, sal corriendo. Si tú estás viviendo en un pecado de inmoralidad sexual, sal corriendo. Huye del pecado, huye de la perversión, huye, arrepiéntete. Pero la segunda parte del proverbio dice, mas el que lo confiesa y se aparta, el Señor lo castigará hasta que después del castigo le vaya bien. No, mire la libertad de Cristo. Pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará la misericordia del Señor Jesucristo. Yo quiero decirte en esta noche, si tú eres consciente que estás viviendo en pecado, arrepiéntete en esta noche para que no te vaya mal. Pídele perdón al Señor Jesús y dile, Señor, hasta acá voy con el pecado. No más quiero vivir en la libertad. Y te aseguro que si tú te arrepientes, tenemos un Salvador que sin importar lo más grave que hayas hecho, te va a perdonar y te va a volver a dar una oportunidad. Saulo probablemente nunca olvidó todo lo que le hizo a Esteban, pero sabemos que él no permaneció obsesionado por esto. Porque el mismo hombre que consintió en la muerte de Esteban, también de una manera muy real, como un hombre completamente diferente, dijo, yo puedo vivir en la libertad que Cristo me ofrece. Por eso el segundo consejo que te doy es, debes resolver tu pasado si quieres cumplir el propósito de Dios en tu vida. Si tú no dejas la culpabilidad, nunca podrás avanzar en la vida. Si tú no crees que verdaderamente el Señor te perdonó por eso tan malo que hiciste, nunca podrás avanzar. Y es que hay grandes proyectos en tu vida que están siendo bloqueados a causa de una mala decisión del pasado, de un pecado, de una omisión.
Hechos 14 dice que cuando Pablo fue apedreado, vinieron los discípulos y lo rodearon y oraron por él. Y al momento, al instante, Pablo se paró y al día siguiente no estaba incapacitado, sino que estaba predicando el evangelio. Esto me recuerda las palabras de Santiago capítulo 5 versículo 16. Porque aunque es una historia textual de que ellos se reunieron alrededor de él y oraron y el Señor lo resucitó, también hay una vertiente espiritual que nos dice: por tanto, confesaos vuestras ofensas, vuestros pecados unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Pastor, ¿cómo hago para desbloquearme del pasado? ¿Cómo hago para desligarme de esas ataduras, de esas consecuencias que me arruinan el presente? Sencillo. Hay hermanos dispuestos a escucharte, a aconsejarte para que tú puedas salir adelante en tu vida. Cuando tú decides luchar con esos pensamientos de culpabilidad, cuando tu mente ya no puede soportar que Satanás venga a recriminarte por los errores del pasado, siempre habrá la voz de un hermano de la iglesia que te dirá: nueva criatura eres. Que te dirá: vamos hermano, levántate, quiero orar por ti. Que te dirá: sí hermano, yo sé que la embarraste, pero puedes volver a levantarte. Porque aunque Satanás quiera hablar en tu mente, nosotros los que somos del reino de Dios sabemos cómo profetizar y cómo dar vida sobre las personas que están enquistadas en su pasado. Por eso, cada vez que alguien venga a contarle su pecado, no lo juzgues como lo haría el mundo. Ora por él, bendícelo, dile: sí, caíste, eso quizá tendrá algunas consecuencias, pero me dejas orar por ti para recibir la gracia de Dios. Me dejas darte un consejo acerca de qué es lo que debes hacer. Y cuando eso ocurre, sucede algo tan espiritual, y es que somos sanados por dentro. Y así como Pablo ese día resucitó y pudo perdonar, porque él dijo: aunque yo merecía la muerte por haber matado a Esteban, el Señor me dio una nueva oportunidad que se llama gracia, y se levantó y fue el gran apóstol Pablo. Así yo quiero decirte a ti en esta noche: tú tienes un segundo tiempo pendiente. Tú aún tienes una tarea que realizar. Tú aún puedes ser una persona bendecida. Tú, sin importar lo que hayas hecho, puedes ser una persona que tiene una vida ejemplar. No te quedes con el pasado. Permite que la iglesia, permite que los hermanos, permite que la oración, permite que la consejería, permite que la profecía te den la oportunidad de levantarte y de recibir la gracia de Cristo. Solo podrás resolver tu pasado si aceptas la gracia del Señor Jesucristo. Y esa gracia está hoy en esta mañana para que la reciban todos aquellos que dicen: yo me quiero arrepentir, pero también quiero alejarme de las decisiones del pasado.